Empezamos como una empresa de transporte de materiales de construcción. Hoy nos hemos posicionado como una firma de asesoramiento experto en proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida. Desde hace 45 años trabajamos convencidos de entregar lo mejor de nosotros a cada cliente, porque estamos comprometidos con cada proyecto. Joico es hoy gracias a la visión compartida de sus fundadores y a todos los que a lo largo de la historia aportaron todo su talento, quienes vieron la posibilidad infinita de transformar las condiciones con el propósito de cimentar, a través del bienestar, un mejor mañana para Colombia. Fue el 16 de octubre de 1978, cuando José Joaquín Ortiz Suárez y Clara Inés García de Ortiz registraron la empresa. La experiencia de trabajar con mis papás era como estar en casa, en familia. Mi papá era un experto en guiar a la organización y dar instrucciones precisas. Mi mamá era su apoyo y compañera en las decisiones más difíciles. Mi papá logró transmitir su visión a otros a través de su liderazgo. Él fue un gran líder. Su comportamiento fue la guía que inspiró a otros a trabajar de la misma forma, con toda integridad y gusto por el trabajo. Conocía muy bien el país, sabía que todo estaba por construirse en esa época, aún está por construir. Fue una persona futurista. Si había algún problema, llegaba con la solución. Estamos hablando de una generación de ingenieros, digamos, especial. En esa época del año 1975, 78, 80, no solamente desarrollaban la parte técnica, sino que desarrollaban el tema humanístico. Y eso se transmite con hechos, con acciones. Nos lo infundió a varios de los que trabajamos ahí y a muchas empresas y a muchas entidades en hacer un trabajo correcto, hacer una ingeniería con muy buena técnica, una ingeniería responsable. Nos dejó un legado muy importante a las nuevas generaciones. Y él siempre tuvo en su cabeza y siempre se preocupó cómo iba a ser ese cambio generacional. Cuando la empresa sufrió su más duro revés con la pérdida de su fundador por allá en el año 2007, sus sobrevivientes decidieron continuar con su legado y emprendieron un proceso de transformación organizacional enfocado fundamentalmente en mantenerse como un ente sostenible y rentable que pudiese funcionar incluso sin su gerente dueño. Es así como hoy en día Joico ha evolucionado su estructura organizacional y se ha preparado para encarar los retos de los tiempos modernos. La transformación generacional de una compañía es tal vez lo más difícil que hay cuando uno es empresario. Comenzar a soltarle las riendas de la empresa a una segunda generación que ve las cosas de una manera diferente y no tiene, digamos, la apropiación y el sentimiento de la creación de la empresa, porque eso es como crear un hijo. El paso de la primera a la segunda generación mostró cambios en la estructura de la empresa, pues se le entregó a un grupo de responsables de procesos la libertad de tomar decisiones y de rendir cuentas en los comités de dirección. Y eso es parte fundamental del desarrollo de una empresa. Hoy, después de 45 años, yo veo a Joico, una empresa que ha tenido un crecimiento orgánico. Tal como el ingeniero fundador lo pensó, una firma progresista con tecnología. Y que como tal, la proyección es seguir un crecimiento en otras áreas de negocios, manteniendo a su gente en las buenas condiciones como siempre lo ha hecho, siendo un ejemplo en el sector con todas esas prácticas que de pronto no son tan comunes todavía. Uno de los principales pensamientos de Pavimento es que si la gente que trabaja con uno le va bien, a uno le va bien. Realmente nos alegra mucho que a Joico le vaya así de bien. Se han logrado adaptar muchos de los empleados antiguos a ese cambio que es fundamental. La empresa evolucionó frente a la globalización de la economía y de la infraestructura en el país y en el mundo. Claramente nos están marcando la pauta al futuro del desarrollo de Colombia. La empresa ha ampliado sus horizontes. Me alegra mucho que Joico no se haya quedado solo en infraestructura vial, que esté buscando trabajo no solo en Colombia, sino en otros países.
Somos una empresa ágil que tiene siempre como premisa las dinámicas internas de nuestra gente y las necesidades competitivas de un mercado cambiante y exigente. En la ejecución de los proyectos es clave la incorporación de robótica que permita hacer más eficiente la captura de la información. Trabajaremos arduamente para fortalecer el entorno digital de la organización y ratificar a Joico como una empresa líder del sector en el asesoramiento de proyectos. Y así potenciar nuestros servicios. Una empresa que con honestidad ha enfrentado los retos que le impone el desarrollo de esos contratos y su ejecución y su supervisión. Uno no hace hoy una obra para terminarla. Hacer una obra es para vivir con ella y responder en el tiempo de las cosas que hizo. Realmente considero que a nivel técnico y a nivel económico han sido empresas responsables. Lo que nos hace diferentes y define nuestra esencia es el pensamiento firme y decidido, enfocado en un beneficio común de todo nuestro entorno. Tenemos en cuenta a todas las partes con las que nos relacionamos: clientes, proveedores, sociedad, accionistas, empleados, y además tenemos un propósito claramente definido que vivimos y con el que queremos impactar positivamente el entorno en el que trabajamos. Queremos inspirar y dejarnos cautivar por la maestría, disciplina y excelencia que nos caracteriza como líderes en infraestructura de calidad. Lo que sigue ahora para Joico es que seguimos dando pasos firmes hacia un futuro lleno de innovación, transformación, progreso, bienestar y creación, donde nuestra oferta de valor siga reconocida en Colombia e incluso traspasar fronteras. Los primeros 45 años son la base para el futuro, en el que el legado de los fundadores cobra vigencia, no solo en cada proyecto con sello Joico, sino también dentro de la organización misma, para hacer de la experiencia Joico a cada colaborador uno mejor.